Bendiciones para todos, hermanos y hermanas que están en casa. De hecho, mi oración por ustedes es que Dios les bendiga aún en medio de la pandemia, que Dios les haga llegar todo aquello que ustedes necesitan y les ayude hasta para resolver los problemas que a veces surgen entre la familia por algunos desacuerdos o por algo que alguien está haciendo mal. Yo oro para que Dios les ayude, les edifique con el Espíritu Santo, porque aún está escrito en la palabra del Señor que si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Si Dios no cuida, en vano vela la guardia. Entonces oro que el Espíritu de Dios les ayude a edificar sus vidas y les envíe la bendición que cada uno de ustedes necesita. Y bueno, cuídese, lo del COVID-19 todavía no termina, así es que cuando salga use su cubrebocas y lávese las manos muy bien para que no se nos vaya a contagiar. Igual les animo a que prepárense para recibir la palabra, el mensaje, el alimento espiritual que hemos preparado para hacerlo llegar a ustedes por este medio. Le llamo alimento espiritual porque el Señor dice a través de su palabra que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No se trata solamente de comer bolillos, de echarnos un bistecito, no se trata de echarnos unos frijolitos, un omelette, unos mariscos, no se trata de comer alimentos físicos solamente. También tenemos que alimentarnos espiritualmente para que cuando nos presentemos o se nos presenten las tentaciones, sepamos rechazar las tentaciones que nos ponga el diablo y también sepamos renunciar a los deseos de nuestra carne para que no caigamos en pecado y nos venga la maldición. Así es que prepárese a recibir este alimento. Abra su Biblia en Proverbios 28, versículo 14. El tema que voy a compartir con ustedes le puse: los que endurecen el corazón. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, oro a ti para que esta palabra quebrante los corazones de aquellos que se han endurecido y a lo mejor ni se han dado cuenta. Tu palabra dice, Señor, que tu palabra es como martillo y como fuego que quebranta la piedra. Hoy quiero pedirte que quebrantes los corazones que se han endurecido, quebrántalos con tu Espíritu Santo, quebrántalos con tu palabra, para que ellos no caigan en el mal, sino para que sean bienaventurados. Señor, que este quebrantamiento que llegue a sus vidas a través de esta palabra y por tu Espíritu Santo sea para bien, sea para que sean felices, sea para que sean bienaventurados, sea para que obedezcan tu bendita palabra cada día. Señor, en el nombre de Jesús te lo suplico. Amén. El tema es los que endurecen el corazón. Este mensaje puede ser para hoy, puede ser para mañana, puede ser para siempre. Mientras no llegue el fin, cada día que pasa aparece una nueva manera de pecar, una nueva manera de hacernos daño unos a otros. Cada día que pasa aumenta la maldad y el corazón de los hombres y mujeres que viven en un medio lleno de violencia física y verbal se va endureciendo. Y hoy en día los programas de televisión que sacan tanto crimen, ya han hecho programas de los narcos y a veces hacen pasar a los narcos y a los asesinos como buenos, y todo eso sirve para endurecer el corazón de quienes están recibiendo ese tipo de mensajes. Y entre más se va endureciendo y entre más se va endureciendo el corazón de la gente, de los niños, de los jóvenes, más la gente se aleja de Dios y menos ganas tienen de alabar a Dios y de leer y de orar. Entre más maldad hay y más programas de maldad veamos, más peligroso se vuelve el hombre contra el hombre, más peligroso se vuelve el esposo contra la esposa, más peligrosa se vuelve la esposa contra el esposo, más peligrosos se vuelven los hijos contra los padres contra los hijos, el hermano contra su hermana contra su hermano, el jefe contra el empleado de la empresa, el empleado contra el jefe, los suegros contra la nuera.
o el yerno, la nuera o el yerno contra los suegros. Por eso es que me parece muy importante el mensaje de hoy, de no endurezcan el corazón. El mensaje es de Dios para usted y para mí, para los nuevos y para los no muy nuevos. Por ahí en Mateo 24 dice el Señor en su palabra que a causa de que aumenta la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y yo digo, a causa de que ha aumentado la maldad y cada día aumenta más, el corazón de los hombres se endurece, el corazón de las mujeres se endurece, el corazón de los hijos se endurece para con sus padres, el corazón del esposo se endurece para con la esposa, el corazón de la esposa se endurece para con el esposo, y el corazón del hombre se endurece para contra sus prójimos, para contra gente que vive cerca de ellos. Pues es muy importante tener cuidado de que no se endurezca nuestro corazón para oír la voz de Dios y obedecerla. El objetivo de este tema es no caer en la desgracia, y si ya está en la desgracia, salga de la desgracia. Dios no quiere que tú seas un desgraciado o un desdichado o un desafortunado. Dios quiere que tú seas una persona bienaventurada. Dios quiere que tú seas feliz. Dios quiere que tu familia sea feliz. Dios quiere felicidad para el hombre porque nos ama. Pues es muy importante que usted esté atento a la palabra de Dios. Si tenga una Biblia en casa y lea la Biblia, y si tiene dudas, pregunte. Estamos listos para servirle, estamos listos para enseñarle, estamos listos para disipar las dudas que tenga acerca del cristianismo. Con la Biblia se las contestamos para que el nombre de Dios sea glorificado y para que usted sea libre, porque el Señor Jesús dijo en Juan 8:32: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿De qué? Del poder del pecado, del poder del diablo y de caer en la desgracia. Así es que es el objetivo de este tema: no caigan o no caer en la desgracia, y si ya está, salga de esa desgracia y viva una vida nueva, diferente a la que llevaba, pero ahora de acuerdo a la palabra de Dios y por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Proverbios 28:14 dice: bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Con versos de la Biblia como este, Dios nos da a entender que la felicidad y la bendición no se obtienen por casualidad. La felicidad no llega a la vida del hombre o de la mujer por casualidad. La felicidad se obtiene cuando una persona logra sus objetivos de vida, y puede ser al tener un esposo o esposa. Pues el esposo, el hombre que encuentra esposa se siente feliz el día que se casa, la esposa se siente feliz el día que se casa y se sienten bienaventurados. Cuando una mujer o un matrimonio tiene hijos, se sienten felices, se sienten bienaventurados. Tener un buen trabajo, también se siente uno feliz. Terminar un nivel escolar, también se siente feliz el que la termina. Comprar una casa, también la persona se siente feliz. Comprar un carro, sanar de una enfermedad, salir de la cárcel, el ser perdonado por alguien, en especial por Dios, eso hace que las personas sean felices. Esos logros generan felicidad y generan ese estado de ánimo, de paz interior, satisfacción, gozo, alegría, que llega por ver logradas las metas o que llega porque han logrado sus objetivos. Pero la felicidad puede ser pasajera si no se tiene un plan a seguir. Así como el tener las bendiciones puede ser pasajeras si no se tiene un plan a seguir, la felicidad se tiene que buscar diario. Pero se tiene que tener un plan para lograr esa felicidad. Y eso, de acuerdo a lo que dice la Biblia, eso implica hacer lo que Dios dice cada día. No se trata solamente
de llegar a un templo, o no se trata solamente de decir yo creo en Dios, yo tengo una Biblia. No, se trata de que hagamos lo que la Biblia dice para que seamos felices, para que seamos bienaventurados. Dentro de las enseñanzas de Dios, para ser felices, para lograr ese estado emocional de paz y satisfacción diaria, hay que temer siempre a Dios. Dice el verso de Proverbios 28:14, en su primera parte dice: bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Eso quiere decir diario, no de vez en cuando, sino siempre. Y como se los he dicho en otras ocasiones, la palabra temer a Dios significa tener el suficiente respeto o reverencia a Dios, que se demuestra obedeciéndole siempre, no de vez en cuando, siempre, diario, o como dirían los chavos, diarina. En este verso se nos dice cómo ser felices, pero también se nos dice por qué el hombre cae en la desgracia. Estos son los dos puntos que revisaremos hoy: temer a Dios siempre y los que endurecen su corazón. Y precisamente los que endurecen su corazón a Dios y a su palabra son los que caen en la desgracia. Primer punto para ser felices: siempre temer a Dios, siempre. No es nomás un día, no es nomás un ratito, es siempre. Así es que dile al que tienes a tu lado ahí en casa: oye, siempre tienes que temer a Dios, siempre, aunque no los vea el pastor, aunque no estén en la iglesia. El temer a Dios se debe de demostrar siendo obedientes al Señor y viviendo de acuerdo a su palabra, en casa, en el deportivo, en cualquier lugar donde uno esté. Estos son los dos puntos que vamos a revisar hoy: temer a Dios siempre y los que endurecen su corazón. ¿Para qué? Para que no caigan en la desgracia, y si algunos ya están, para que salgan de esa desgracia. Primer punto para ser felices: siempre temer a Dios. ¿Qué significa temer a Dios? Primero que nada, el temor a Dios es infundado en el corazón del hombre o de la mujer por medio de lo que dice la Biblia. Yo y muchos pastores y la mayoría de cristianos que ya tienen mucho tiempo y que hemos caminado en obediencia o nos hemos esforzado por ser obedientes, lo hicimos porque nació en nuestro corazón un respeto reverente hacia lo que dice Dios en la Biblia. Por eso es importante leerla y oírla y creerla. Como lo dije hace un momento, muchos pastores, muchos servidores y servidoras de Dios, la mayoría de los congregantes, creo yo, si obedecen a Dios y si se abstienen de hacer cosas malas, es porque han estado leyendo la Biblia, han estado escuchando la Biblia, y eso ha generado un temor a Dios, un respeto a Dios. Por medio de la Biblia les ha sido infundada en el corazón del hombre o la mujer ese temor a Dios. El libro de Eclesiastés, capítulo 12, verso 13, dice: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. El fin de todo tema bíblico, de toda predicación, es infundir temor a Dios en el corazón del hombre o mujer, para que le obedezcamos siempre. Y este temor consiste en un sentimiento de profunda reverencia y respeto hacia Dios, debido también a que reconocemos que Él es el juez supremo y un día todos tendremos que rendir cuentas ante Él. El temer a Dios, hermanos y hermanas, y guardar sus mandamientos es el todo de la mamá
debe de ser el todo de la mamá, debe de ser el todo del papá, debe de ser del todo del hijo, debe de ser el todo de la hija, y desde chiquitos les tenemos que enseñar lo que dice la Biblia acerca de Dios, para que lo respeten y tengan ese temor y lo respeten y sean obedientes, porque un día todos tendremos que rendir cuentas. El temer a Dios y guardar sus mandamientos es el todo del hombre, de la mujer, del joven, de la jovencita, y debe de ser también de los niños, porque un día Dios nos juzgará por todo lo que hayamos hecho. Aunque nadie nos haya visto, Él sí nos vio, y Dios nos ve. Sea bueno o sea malo lo que hacemos, Dios lo sabe. Lo que hayamos hecho, y no necesitamos esperar el juicio final para recibir el fruto de nuestras acciones. Hoy mismo o mañana o pasado mañana, dentro de una semana o un mes o un año, podemos empezar a cosechar de acuerdo a lo que sembramos, porque Dios no es el payaso de nadie y menos de su iglesia. A veces el celo me ha movido a decir este tipo de palabras para que usted lo entienda. Dios no es el payaso de la corte, Dios no es el bufón de los circos o de las iglesias o del hombre para que nos burlemos de Él. Él dice en su palabra, en Gálatas 6, versículo 7, que no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Eso, aunque lo escribió el apóstol Pablo, lo dijo Dios, porque Dios inspiró al apóstol Pablo para escribir esta carta y decirles: diles a los cristianos de Galacia, o diles a los cristianos de Éfeso, o diles a los cristianos de Corinto, o de Colosas, o de Creta, o de cualquier lado, diles que no se engañen. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Yo por este medio, también le digo a todos ustedes que están en casa: por favor, apréndase esta cita bíblica, guárdela en su corazón para que no peque, para que tema delante de Dios y sea obediente y se guarde de todo mal. Gálatas 6:7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, o eso también va a cosechar. Toda enseñanza o predicación bíblica, entre otros objetivos, está el que le temamos a Dios, solo a Dios, a nadie más, solo a Dios. Y eso lo dijo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En Mateo 10:28 dijo: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Aparte de lo que hemos visto acerca de lo que significa el temor a Dios, tan necesario para ser bienaventurados, vamos a ver 3 incisos acerca de lo que significa el temor a Dios y 3 incisos acerca de lo que significa endurecer el corazón. Vamos a ver el primer inciso. Pero hablando acerca del temor a Dios, aunque no lo traigo aquí apuntado en mi borrador de esta predicación, viene a mi mente precisamente que un día salió por medio de las noticias que un pastor muy reconocido de Estados Unidos cometió un fraude y fue llevado a la cárcel. Después a este pastor, que no quiero decir el nombre por obvias razones, a este pastor lo fue a visitar otro amigo,
otro pastor, y platicando con él en la casa le preguntó: oye, ¿por qué si tú amabas a Dios y predicabas del amor de Dios, qué pasó? ¿Qué sucedió? Y el que estaba en la cárcel por haber cometido el fraude le digo: sí amo a Dios y lo sigo amando, pero me faltó temor a Él. Me faltó ese temor que se necesita para guardarse en santidad y para no cometer fechorías. Y para eso sirve el temor precisamente, hermano, hermana, que estás en casa. Y no se trata de mirar a Dios como un Dios que nos va a destruir, que nos quiere destruir. No, se trata de que tengamos un respeto que nos lleve a obedecer a Dios y no nos brinquemos las trancas, no nos salgamos de sus lineamientos, porque cualquiera que se brinca las trancas o se sale de los lineamientos que Dios puso, se sale de su cobertura, se sale de su bendición, se aleja de Él y el diablo lo va a destruir. El diablo lo va a hacer caer en más pecados y en más pecados hasta destruirlo. Por eso es muy importante que entendamos, el hablar de que debemos de temer a Dios no es hablar de un Dios que nos quiere tener aterrorizados, es hablar de un papá que quiere que se le respete para que nos vaya bien a todos en la tierra y para que no nos perdamos. Génesis 22 del 10 al 12. Vamos a apoyarnos en este ejemplo de Abraham, que para mí lo uso muy seguido y lo considero conveniente para recordarle lo que significa el temor a Dios. Génesis 22 del 10 al 12 dice: y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel del Señor le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Este es un claro y sencillo ejemplo de lo que significa temer a Dios siempre. Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo y se lo diera, y Abraham obedeció. Y cuando estaba a punto de darle el golpe mortal a su hijo, el ángel del Señor se apareció y le dijo: alto, Abraham, no le hagas daño al muchacho. Ahora sé que me temes por cuanto no me lo rehusaste. Así que el temor a Dios significa obedecer a Dios siempre en todo. Y no se trata de cuando tenga uno ganas, sino siempre, tengas ganas o no, te guste o no, hay que obedecer a Dios. Hay veces que no nos gusta lo que nos pide el Señor, porque nos dice: tienes que amar a tu suegrita, tienes que amar a tus yernos, tienes que amar a tu suegra. A lo mejor no les gusta, pero a esas personas cercanas y familiares de tu esposo y de tu esposa les tienes que amar. Y a lo mejor no nos gusta, pero el amarles es temer a Dios. Tienes que amar a tu esposa y a tu esposo. Ay, pastor, pero pues ya me tiene harta, Lo tienes que amar. Es tu esposo y es tu esposa y no te gusta, lo tienes que amar. El día que te casaste hiciste un compromiso de amar a tu esposa y de amar a tu esposo hasta que la muerte los separe, y tienes que cumplir, porque Dios no se complace con aquellos que prometen que van a amar a su esposa o a su esposo y no se complace con ellos. Dice el Señor que cumplas lo que prometes, porque si no lo haces vas a hacer que su ángel se enoje y destruya la obra de tus manos. Aguas,
Hay que temer a Dios y obedecerle. El temer a Dios significa obedecerle. A lo mejor como lo hizo, a lo mejor no como lo hizo Abraham, porque Dios le pidió a Abraham un hijo. Ofrécemelo, sacrifícalo. Pero a lo mejor a usted no le pide Dios un hijo, no le pide que sacrifique un hijo. A lo mejor Dios está esperando que usted sacrifique su yo carnal, que usted muera para la carne, que usted muera para los deseos de la carne, para los placeres de la carne, que usted muera para lo malo y viva para hacer el bien. Eso es lo que Dios nos podría pedir hoy en día. Y el someter nuestra carne al Espíritu o considerarnos crucificados. Es lo que Dios espera de usted y mí, que nos consideremos crucificados para el pecado y vivos para Dios. Y a lo mejor no nos gusta. ¿A quién le gusta? Alguien que fuma mucho y le dicen, usted va a dejar el cigarro si no entra a trabajar en esta empresa. Y esa persona es un vicioso de primera que se fuma 1 o 2 cajetillas de cigarros y le dicen, quiere entrar a la empresa, tiene que dejar de fumar. Pues ese señor, si quiere la bendición, si quiere ser feliz, tiene que dejar de fumar, le guste o no. La felicidad cuesta ser obedientes a Dios. La bienaventuranza llega si obedeces a Dios, papá, mamá, hijos. Eso es temer al Señor. Aunque lo estoy grabando, no crean, siento la presencia del Señor. Y les animo precisamente a que usted que conoce la palabra, o si no la conoce, conózcala para que tema a Dios y guarde sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre y eso es lo que le va a llevar a usted a ser bienaventurado o bienaventurada. Así es que dejar algún vicio o hacer algo que no nos gusta, pero que tenemos que hacer en obediencia a Dios, eso es temerle a Él. El apóstol Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El apóstol Pablo, desde que se convirtió a Cristo, se consideró muerto para el pecado y vivo para Dios. Por eso es que dice, ahora lo que vivo en la carne lo vivo en la fe. Y Dios espera que tú hagas eso, que le temas viviendo de acuerdo a la fe, aunque estés en la carne. Y no vivas de acuerdo a tu carne, sino de acuerdo a la fe. Eso es temer a Dios. El ejemplo que acabamos de ver de Abraham es muy sencillo, porque nos hace entender lo que significa temer a Dios. Y temer a Dios en ese ejemplo es obedecer a Dios bajo cualquier circunstancia. El ángel del Señor le pidió que le ofreciera a su hijo en sacrificio y Abraham obedeció. A usted y a mí Dios no nos está pidiendo que sacrifiquemos a un hijo, está pidiendo que sacrifiquemos nuestro yo carnal, que consideremos crucificada nuestra carne y vivamos de acuerdo a la fe, conforme a la palabra del Señor. Eso es temor a Dios o temer a Dios. Es respeto profundo hacia aquel que nos bendice. Es un respeto real en nuestro corazón, que nos lleve a obedecer al Dios que nos bendice, al Dios que envió a su Hijo a la tierra a morir en una cruz para pagar por nuestros pecados y darnos la salvación y la vida eterna y una nueva vida en tierra. Eso es temer a Dios. Inciso B, ¿qué significa temer a Dios siempre? Proverbios 8, versículo 13. El temor del Señor es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. El temor a Dios es abandonar, rechazar el pecado, sentir aversión por cualquier tipo de pecado, como los aborrece Dios.
Si Dios aborrece al adulterio, usted debe de aborrecer el adulterio. Si Dios aborrece la pornografía, usted debe de aborrecer la pornografía. Si Dios aborrece el maltrato conyugal, usted debe de aborrecer el maltrato conyugal. Si Dios aborrece la fornicación, usted debe de aborrecer la fornicación. Si Dios aborrece la avaricia, usted debe de aborrecer la avaricia. Si Dios aborrece la soberbia, usted debe de aborrecer la soberbia. Si Dios aborrece las malas palabras, pues usted debe de aborrecer las malas palabras. Aleluya, Señor, gloria a tu nombre. El temor a Dios implica aborrecer lo malo que sale de la boca, la mentira, el chisme, la murmuración, las malas conversaciones, los adulterios, las fornicaciones, las calumnias. 1 Corintios 15, versículo 33. Ahí dice, precisamente dice el apóstol Pablo, que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Por eso es que Dios nos dice por medio de este inciso que el temor a Dios es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Aborrezco, dice el Señor, y así como Él aborrece, nosotros tenemos que aborrecer todo lo que es pecado, todo lo que no es bueno que salga de nuestra boca, como el chisme, la mentira, la calumnia, la murmuración y otras cosas que ofenden al prójimo. El temer a Dios siempre significa entonces e implica rechazar siempre el actuar mal y el hablar mal contra cualquier prójimo. Inciso C. ¿Qué significa temer a Dios siempre? Sí voy bien, ¿verdad? El inciso B lo acabamos de dar. Y vamos en el inciso C. ¿Qué significa temer a Dios siempre? Salmo 115, versículo 11. Los que teméis al Señor, confiad en Él. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Así que el temer a Dios siempre significa tener plena confianza de que Él va a ayudar y proteger a los que le temen siempre. El temor a Dios es o debe de ser el resultado de leer y oír y creer lo que dice la Biblia acerca de lo que es Dios. Dios es todopoderoso, Dios es sanador, Dios es proveedor, Dios es creador de los cielos y de la tierra. Dios todo lo sabe, Dios todo lo ve. Así es que el temor a Dios, eso debe de ser el resultado, repito, de leer y oír y creer lo que dice la Biblia acerca de Dios. Así que temer a Dios siempre significa nunca dudar de su palabra o de sus promesas, porque leer su palabra y conocer a Dios a través de ella, también nos conocemos sus promesas, y Dios es fiel a sus promesas. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo que dijo a través de la Biblia lo cumple al pie de la letra, para gloria de su nombre se los digo. Confía en Dios, y confiar en Dios significa temer a Dios, porque el temor a Dios te va a llevar a hacer lo correcto y bueno delante de Él, y esperar en Él, y Él te va a proteger y Él te va a bendecir. Qué importante es temer a Dios. Temer a Dios es tener plena confianza en Él, no dudar nunca de que Él pueda hacer milagros y maravillas, no dudar nunca de que Él nos puede librar de nuestros enemigos, no dudar nunca de que Él puede salvar nuestro matrimonio, no dudar nunca de que Él puede restaurar a nuestra familia, sanar a un enfermo, darte un trabajo al que no lo tiene, hacer que aquel que anda mal en casa se arrepiente y se convierta. No dudes. Temor a Dios es tener plena confianza en Él.
confiar plenamente en sus promesas. Para ser felices o bienaventurados hay que temer a Dios, o en otras palabras, ser sensibles, dóciles a la voz del Espíritu Santo, siempre. Eso quiere decir que pase lo que pase, nos hagan lo que nos hagan, vamos a obedecer a Dios siempre y no nos vamos a endurecer. La palabra endurecer significa ponernos tercos. Espero que no haya tercos. A lo mejor yo conozco uno que otro, pero no de esta iglesia, ni de la iglesia de Chincocuán, ni del Rosario. Pero a lo mejor conozco tercos de otros lugares. Entonces la palabra endurecer significa ponernos tercos. Y la segunda parte del verso base de este tema dice: mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Es la segunda parte. Ya vimos el primer punto, la primera parte de este tema, que fue el temor a Dios. Bienaventurados los que temen a Dios. Así que para ser bienaventurado tienes que temer a Dios. Y ya vimos lo que significa temer a Dios con esos 3 puntos muy sencillos que les he compartido. Ahora vamos a mirar qué significa endurecer el corazón. ¿Y por qué lo vamos a ver? Pues para que no lo endurezca, hermano, hermana, para que no lo endurezca. Y si alguno está endurecido en su corazón, se arrepienta y se vuelva sensible a la voz de Dios para que no caiga en el mal. Y si está ya en el mal, para que Dios lo saque de estar viviendo esa vida desdichada, desafortunada o desgraciada, como quiera llamarle. Vamos a mirar este segundo punto de este tema, y el objetivo precisamente es no endurecer el corazón o no ponernos tercos. Dígale al que tiene a su lado ahí en casa: si quieres ser feliz, teme a Dios y obedécelo, y no endurezcas tu corazón o no te pongas terco o terca. Entonces, de acuerdo a este punto, puedes decirle al que tienes a tu lado: no te pongas terco, no te pongas terca. O más bonito, dile, no endurezcas tu corazón, mi amor, o mi vida, mi hijo, mi hija, no endurezca su corazón. Esposa, no endurezca su corazón. Esposo, no endurezcas tu corazón, porque si le dices no te pongas terco, se oye muy duro, pero eso significa endurecer el corazón. Este es el segundo punto: no endurecer el corazón o no ponernos tercos, porque los tercos caerán en la desgracia. ¿Y cuántos tercos conoce usted que han caído en la desgracia? ¿Cuántas tercas conoce usted que han caído en la desgracia y por tercos y tercas ya destruyeron a su familia? No lo traigo en este tema, pero viene a mi mente Proverbios 14:1, que dice, y espero que usted, mujercita que está en casa, se lo aprenda. Usted, que mujer que está escuchando esta palabra, este tema, también apréndaselo, porque le va a servir para no caer en desgracia o para salir de la desgracia. Proverbios 14:1, ¿qué dice, hermanas, allá en casa? Recíteselo al que tiene a su lado, y espero que todas las mujeres lo sepan, especialmente las casadas. Ese verso dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Las tercas, las necias la derriban. También eso aplica para los varones. El hombre sabio edifica, el terco, necio, el que endurece su corazón a Dios y no obedece, es el que destruye. ¿Qué significa endurecer el corazón? Según el hebreo y el griego, significa poner una resistencia obcecada y persistente a someterse a la voluntad de Dios, poniéndose duro, insensible, indiferente, no responder. En otras palabras, y de acuerdo a algunas versiones, es ponerse terco. Así es que si le dije que
que le diga a su vecino, a su hermano, a su amigo, a su hijo, a su hija, a su esposo, a su esposa, no te pongas terco, quiere decir no endurezcas tu corazón a Dios. Inciso A, ¿qué significa endurecer el corazón? Hechos 19 del 8 al 9 dice: y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. El apóstol Pablo, déjame decirles, apoyándome en el contexto, el apóstol Pablo llegó a la ciudad de Éfeso, que hoy en día es Turquía, y se metió a una sinagoga o templo, digo yo, a predicar, y ahí estuvo durante 3 meses tratando de convencer a la gente para que creyeran en Jesús y lo confesaran como su Señor y Salvador personal. Algunos lo aceptaron, pero otros no, como sucede hoy en día. Hay familiares o hermanos que ya son cristianos que me platican y me dicen: ay, pastor, le he estado predicando a mi tío, a mi primo, a mi vecino, ya llevo varios años, ay, pero es bien terco. ¿Por qué dice terco? Porque no quiere creer, se resisten a creer, se resisten a aceptar a Cristo en su corazón como Señor y Salvador personal, porque piensa que les estamos quitando su religión, o porque creen que su religión es la verdadera, cuando las religiones no salvan, el que salva es Jesús. Y Jesús no nos vino a traer una religión, nos vino a dar, a enseñar cómo se debe vivir en la tierra para que nos vaya bien. Y aquellos que se rechazan el evangelio una y otra vez, pues se les considera en el grupo de los tercos. Y Pablo se encontró en la sinagoga allá en Éfeso, o en el templo de Éfeso, se encontró con un grupo de gentes a las cuales les predicó, y algunos sí los convenció y se convirtieron a Cristo, pero algunos fueron tercos y no quisieron. En ese entonces algunos, repito, aceptaron a Cristo como Señor y Salvador personal cuando Pablo estaba predicando, pero otros no. Y también a mí me ha tocado predicar a grupos, a personas, y me he dado cuenta cómo algunos se aceptan, pero otros no. Y he repetido ir a esos lugares y predicar, y unos se aceptan, pero otros siguen de tercos, aunque ya no están tanto, porque ya están más para acá que para allá. Lo digo para la gloria de Dios. Bueno, repito, algunos aceptaron a Cristo cuando Pablo predicó en aquel entonces, pero otros no. ¿Por qué no lo aceptaron? Porque endurecieron su corazón, no quisieron creer, y de acuerdo a algunas versiones de la Biblia, dice que se pusieron tercos. Así es que la palabra terco, busque casi todas las versiones que revisé, casi todos cambian la palabra no endurecer el corazón por tercos. La palabra endurecer la cambian por terco o tercos. Dicen que se pusieron tercos en las otras versiones. Así que el endurecer el corazón, de acuerdo a este inciso, es no creer o resistirse a creer. Es ser indiferente e insensible a la palabra de Dios y a quienes la predican. Repito lo que ya comenté hace un momento, sin embargo, hubo quienes sí creyeron y se convirtieron. El apóstol siguió discipulando a los que creyeron. Y así pasa hoy en día. Hay quienes se endurecen en la predicación de quien les está predicando y no creen o no quieren escuchar. Y a eso se le llama endurecer el corazón o ponerse tercos, indiferentes o insensibles para no oír
y creer a la palabra de Dios y a sus siervos que predican la palabra de Dios. Siguiente inciso, inciso B. ¿Qué significa endurecer el corazón? Deuteronomio 29, verso 19. Dice: y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo: tendré paz aunque ande en la dureza de mi corazón. Aunque hago un paréntesis. Tendré paz aunque ande de terco, a fin de que con la embriaguez quite la sed. Dios habló con el pueblo de Israel por medio de Moisés para hacerles saber lo importante que era y es el vivir de acuerdo a la palabra de Dios, diciéndoles en Deuteronomio 29, verso 9, traducción del lenguaje actual, les dijo: por lo tanto, obedece las condiciones de este pacto para que prosperes en todo lo que hagas. Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel, y en ese pacto Dios se comprometió a bendecir a su pueblo. Si ellos obedecían, prosperarían, y si no obedecían, caerían en la desgracia. Y si a pesar de estar en pecado dijeran: tendré paz aunque ande en pecado, en la dureza de su corazón. Así que de acuerdo a la Biblia, todo el que está en pecado y diga que le va a ir bien, es una evidencia de que ha endurecido su corazón para con Dios. Creer que merecemos la bendición de Dios a pesar de ser rebeldes y tener algunos pecados, pensando que no va a pasar nada, eso es endurecer el corazón para con Dios y el prójimo. Eso es ser tercos o insensibles a lo que Dios quiere. Dios quiere que usted y yo seamos santos. Dios quiere que usted y yo dejemos cualquier tipo de pecado. Y si usted no lo deja, pensando en que no le va a pasar nada, pensando de que a pesar de que está en pecado, va a seguir recibiendo las bendiciones, eso quiere decir que usted ha endurecido su corazón para no creer en lo que Dios le dijo al pueblo de Israel. Dios le dijo al pueblo de Israel que si ellos eran obedientes a su palabra, Dios los bendeciría, pero si no eran obedientes, iban a caer en la desgracia. Vamos a pasar al siguiente inciso. Inciso C. ¿Qué significa endurecer el corazón? Hebreos 3 del 7 al 8 dice así: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto. Dios habló una y otra vez al pueblo de Israel cuando estuvieron en el desierto. Y estos no hacían caso, se pusieron rebeldes a su líder y a Dios. Su líder en aquel entonces era Moisés, motivo por el cual cayeron en la desgracia y no entraron a tomar la tierra prometida. Algunos de ellos que se pusieron rebeldes contra Moisés, se abrió la tierra y se los tragó vivos. Algunos otros que se pusieron rebeldes con Moisés, descendió fuego y los consumió. Algunos otros que se pusieron rebeldes contra Dios y le pidieron y lo tentaron y lo provocaron y le pidieron carne, no se conformaron con el alimento que Dios les enviaba, el maná, un alimento que era suficiente para estar sanos y bien nutridos, pero no se les ocurrió pedir carne. Y fue cuando Dios envió las codornices, y entonces estos empezaron a comer carne. Y dice la Biblia que comieron tanta carne hasta que les brotó por las narices, y así murieron todos por haber tentado a Dios. Todo aquel que se pone de terco a Dios, con Dios, y lo desobedece o lo está tentando, provocando a hacer algo que él considera que no es conveniente para usted. Por eso cuando oremos tenemos que decir: Señor, yo quiero esto, pero quiero que se haga conforme a tu voluntad y no la mía. Nunca se le olvide pedir algo a Dios, pero pídalo conforme a su palabra, conforme a su voluntad. Porque si usted pide algo que a Dios no le agrada
y que Dios sabe que va a ser malo por usted, y usted de terco, y dámelo, si no me lo das ya no voy a ir a la iglesia, si no me lo das ya no voy a creer en ti, si no me lo das ya no voy a leer la Biblia, si no me lo das, yo te voy a crear una división en la iglesia donde estoy. Oye, eso es como tentar a Dios, y hay quienes lo tientan, como lo hizo el pueblo de Israel en el desierto. Tentaron a Dios, lo provocaron. Dios habló una y otra vez al pueblo de Israel cuando estuvieron en el desierto, y estos no hacían caso, se pusieron rebeldes a su líder y a Dios, motivo por el cual cayeron en la desgracia y no entraron a tomar la tierra prometida. Si alguien hoy en día se pone a endurecer su corazón a Dios y a su palabra y está haciendo lo contrario, pues no va a entrar al reino de los cielos en el futuro, y en el presente en cualquier momento va a caer en desgracia, porque el verso base de este tema lo dice claramente: ¿quieres ser feliz? Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es del todo del hombre. ¿Quieres ser librado de caer en las desgracias? Pues entonces lo que tienes que hacer es, para no caer en las desgracias, lo que tienes que hacer es lo que dice al final del verso base de este tema, que dice: mas el que endurece su corazón caerá ¿en qué? En el mal. Si no quieres caer en la desgracia, obedece a Dios. Obedece a Dios. Oye lo que Él te dice, créelo y ponlo en práctica. Esos hombres y mujeres que vieron milagros y maravillas, a los cuales Dios protegió de día con una nube para que el sol no los quemara, de noche los alumbró en una columna de fuego para que no se extraviaran. Cuando tuvieron sed, hizo brotar el agua de la peña. Tuvieron hambre, Dios hizo descender el maná para que no les faltara nada. La ropa nunca se les envejeció, el calzado tampoco, y aunque no había Walmart, ni Chedrawis, ni Aurrerás, ni puestos de taquitos, ni puestos de hamburguesas, ni McDonald's, ni Kentucky, ni comida china, Dios envió su alimento y no le faltó nada al pueblo de Israel. Y a pesar de haber visto tantos milagros y maravillas, ese pueblo endureció su corazón para con Dios, y por ese motivo quedaron postrados en el desierto y no entraron a tomar la tierra prometida. Si es que endurecer el corazón, de acuerdo a este inciso, significa ponerse rebeldes a Dios y a sus autoridades, y aún hasta las necesidades del prójimo. Ahí también tenemos que tener cuidado, porque poner el corazón duro para con Dios es poner el corazón duro para con tu prójimo. Él dice en su palabra que el primer mandamiento es amar a Dios con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Así es que si endureces tu corazón para con Dios, también lo estás endureciendo para con tu esposa, lo estás endureciendo para con tu esposo, lo estás endureciendo para con tus padres, lo estás endureciendo para con tus suegros, lo estás endureciendo para con tus yernos, lo estás endureciendo para con tus nueras, lo estás endureciendo para los demás. Así es que no endurezcamos el corazón a Dios, porque eso nos puede hacer caer en la desgracia. Según la Biblia, la dureza del corazón que más reprueba a Dios tiene que ver con el oír y oír y oír, y a pesar de ello rechazar la palabra de Dios. Muchos podríamos pensar que los corazones más endurecidos son de gente que no ha querido nada del Evangelio, pero no es así. Los corazones más endurecidos podrían ser de gente que conoce y escucha la palabra de Dios una y otra vez,
Y en lugar de aceptarla y corregir su vida, la rechazan y siguen viviendo igual. Los corazones más duros se pueden encontrar en cualquier congregación donde se ha predicado la sana doctrina y con unción del Espíritu Santo, pero ha sido rechazada una y otra vez por algunos de los que están sentados en esas congregaciones. Y hoy están en casa. A lo mejor algunos de los que están en casa podrían ser de ese grupo de quienes han endurecido su corazón, han escuchado una y otra, y hasta oyen que el pastor levanta su voz más fuerte para ver si los despierta, porque a veces se duermen en el templo, a veces parece que llegan al templo. Bueno, eso no pasa aquí, ni en Chicocuán ni en el Rosario, a lo mejor pasa en otras congregaciones. Pero a veces el pastor tiene que subir la voz para decir: oye lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Oye lo que el Espíritu Santo dice. Y a lo mejor usted ni se da cuenta que el pastor levanta su voz de esa manera porque ha mirado que el corazón de algunos se ha endurecido para ya no querer escuchar los mensajes que Dios ha puesto en su corazón predicar, y usted está endureciendo el corazón para con Dios, pero también para con su siervo. Y ustedes creen que los pastores no se dan cuenta. Se dan cuenta quienes han endurecido su corazón. Uno se puede dar cuenta cuando una esposa ha endurecido su corazón para con su esposo, ya no le obedece, ya no lo respeta, y eso la va a llevar a caer en el mal o a la destrucción de su familia. ¿Ustedes creen que no se da uno cuenta cuando el esposo ha endurecido su corazón para con la esposa? Ya no la respeta, ya le importa poco lo que sienta la esposa, ya no se preocupa por ella, ya no se preocupa por complacerla. ¿Ustedes creen que uno no se da cuenta cuando alguien ha endurecido el corazón? Uno mismo, yo mismo me puedo dar cuenta si estoy endureciendo mi corazón para con alguien. Y yo luego me ministro y digo: Señor, yo sé que no tengo que endurecer mi corazón para con tal persona o tal hermano, a pesar de que se haya portado mal y todo. Uno no debe de permitir que se endurezca el corazón para ayudar, si es necesario, aún a los enemigos. Usted que está en casa, a lo mejor ha endurecido su corazón para con sus suegros. Dios es amor y tienes que amarles. No endurezcas tu corazón para con ellos. El amor todo lo puede y todo lo soporta. Y algunos dirán: ay, pastor, pero si conociera a mi suegrita o si conociera a mi suegrito. Pues a lo mejor no los conozco, pero a lo mejor son cristianos, y a lo mejor no son cristianos. Pues si no son cristianos, con mayor razón los tienes que amar, para que crean en Dios, para que se conviertan al Señor. Y lo tienes que hacer para que no caigas en la desgracia. Usted que está en casa, espero que usted no sea de los que han endurecido su corazón. Y si es de los que han endurecido en su corazón, hoy es el día en que puede quebrantarse ante Dios y pedirle perdón por haber endurecido su corazón ahí en casa. Ahí le puede pedir perdón a Dios. Si usted siente que ha endurecido su corazón para con alguien, a lo mejor usted se puede justificar y dice: ay, sí, pastor, pero usted no sabe lo que me hizo. Ay, sí, pastor, pero no, había de ver. No, lo quisiera que usted se ponga en mis zapatos, pastor, para que me entienda. Pues me pongo en tus zapatos y no te voy a entender. Tienes que ser sensible a la necesidad de esas personas que tú consideras que han hecho que tu corazón se endurezca para con ellos. No lo endurezcas para con ellos. Porque el Señor Jesús aún dijo: si tu enemigo te pide de comer, dale de comer. Si te pide de beber, dale de beber.
El Señor mismo dijo que debes de bendecir a los que te maldicen. El Señor mismo dijo que debes de orar por los que te maltratan y ultrajan. Si usted está ahí en casa y puede darse cuenta que ha endurecido su corazón, aún para con su jefe en la chamba, en el trabajo, porque a veces se endurece el corazón debido al maltrato, debido a las ofensas, debido a las agresiones, debido al mal que te han hecho los demás. Pero a Jesús lo crucificaron, lo escupieron, y estando en la cruz dijo: Señor, perdónales porque no saben lo que hacen. Así es que, si Dios no ha endurecido su corazón para contigo, ni Jesús ha endurecido su corazón para contigo, ni el Espíritu Santo ha endurecido su corazón para contigo, ni el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo han endurecido su corazón para con usted y para conmigo, ¿por qué nosotros llegamos a endurecer nuestro corazón para con alguien? Porque nos cuesta trabajo perdonar, porque nos cuesta trabajo amar a quien no nos ama, pero a pesar de ello, tú tienes que ser sensible a sus necesidades y amarles y bendecirles. Como nos dimos cuenta a través de este tema, hermanos y hermanas, la felicidad no llega por casualidad. Es el resultado de temer a Dios u obedecer a Dios. Dice el proverbio base de este tema: bienaventurados los que temen al Señor. Los que no endurecen su corazón. Porque los que endurecen el corazón caerán en el mal. Son los que ocultan su pecado o ni lo ocultan. Los que en lugar de corregir se burlan de los que escucharon en el silencio de su corazón. Repito, los que endurecen el corazón caerán en el mal. Son los que ocultan su pecado o ni lo ocultan. Los que en lugar de corregir se burlan de lo que escucharon en el silencio de su corazón. Ahí lo ocultan, pensando que nadie los ve y nadie lo sabe. Obviamente, para que nadie se dé cuenta de que se burlan, lo hacen interiormente. A lo mejor algunos dicen: ja, 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 ese tema ni me sirve. Ay, eso no me sirve, ese mensaje me parece que fue de la carne y no del Espíritu Santo. Esos son los que endurecen su corazón, a pesar de estar oyendo una y otra vez que Dios le dice las áreas en las que se ha de corregir. Se burla en el interior de su corazón. ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque no cambia. Lo hace en el interior de su corazón para que nadie se dé cuenta que se está burlando. Pero Dios está mirando el corazón de cada quien y sabe quiénes nos estamos burlando y quiénes no. Quiero concluir este tema con esta palabra de Hebreos 3 del 7 al 8. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Así es que, hermanos, con esta palabra yo los quiero exhortar a ustedes, exhortando en amor, exhortando con la verdad, exhortando con misericordia. Porque a pesar de que usted o cualquiera esté en pecado y no ha dejado ese pecado, y Dios te ha estado hablando una y otra vez, y tú no has corregido algo en lo que tú ya debiste de haberte corregido,
A pesar de eso, Dios no te condena. Dios te ama y Dios espera que tú te quebrantes hoy delante de Él y le pidas perdón a Dios, le pidas perdón porque Él ha tenido misericordia de ti y quiere que tú seas feliz y quiere sacarte de la desgracia, quiere sacarte de esa vida desafortunada que estás viviendo hoy. Dios quiere que seas feliz, que seas bienaventurado, pero si tú has endurecido tu corazón y no has dejado algún pecado, hoy es el día en que debes de arrepentirte y corregirte para que no caigas en la desgracia o para que Dios te saque de la desgracia. Hebreos 3, versículo 13 dice así: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Nadie se deje engañar por el diablo, haciéndoles pensar que si pecan no pasa nada, y si pasan cosas malas. Nadie se debe dejar engañar por el pecado, porque a lo mejor no es el diablo, son los deseos carnales de cada quien, y piense cada quien que si peca no pasa nada, nadie se va a dar cuenta. Déjeme decirle que usted puede disfrutar del pecado por algún tiempo, pero mañana va a sufrir. Le puede pasar como al hombre o la mujer que se emborrachan y disfrutan de la borrachera, pero al siguiente día les da una cruda terrible, que entonces dicen, ay, ayer era el cielo y hoy es el infierno. Y algunos, cuando están en pecado, sienten que están disfrutando del pecado y lo disfrutan. Pero después de disfrutar del pecado viene la maldición, viene la enfermedad, viene la miseria, viene la destrucción familiar. Y en el futuro, si no te arrepientes hoy o a tiempo, te vas al infierno. Mañana van a sufrir aquellos que han endurecido su corazón y no han dejado algún pecado. Dice el verso base de este tema: bienaventurados los que temen a Dios, pero los que se endurecen, los tercos, caerán en el mal. Los que endurecen su corazón caerán en el mal. Los que no dejan el pecado, los que no se corrigen, los que oyen y oyen una y otra vez temas y temas y no cambian. Nadie debe de pensar que si peca no pasa nada, como Adán y Eva, que el diablo prácticamente les dijo: si comen del árbol que Dios les dijo que no comieran, no va a pasar nada, van a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Y el Adán y el Eva comieron, y por ese pecado que ellos cometieron fueron echados fuera del huerto del Edén. Y a partir de ahí las mujeres hasta el día de hoy sufren dolores de parto a causa de ese pecado. Adán tuvo que empezar a trabajar para ganarse con el sudor de su frente los alimentos. Sí pasan cosas como Acán, que cuando Josué subió a tomar la tierra prometida, Acán tomó de Jericó unos mantos babilónicos y un lingote por ahí de plata, de oro, y lo guardó entre sus enseres cuando Dios les había dicho que no tomara nada. Este hombre pensó que no iba a pasar nada, pues sí pasaron cosas, porque después murieron 30 hombres debido al pecado de ese hombre. Y después a él lo tuvieron que matar a pedradas para acabar con ese pecado. Como Sansón con Dalila, que no iba a pasar nada. ¿Cómo que no iba a pasar nada? Sansón quedó ciego por andar ahí metiéndose con las filisteas, por andar de pecado y andar de mujeriego. Le sacaron los ojos y murió aplastado. Como Ananías y Zafira, que pensaron que si le mentían
a un siervo de Dios, no pasaba nada. Y sí pasan cosas por haber mentido al siervo del Señor. Cayeron muertos y por ese motivo dice la Biblia que se despertó mucho temor entre todos los cristianos de aquel entonces. Esa muerte de esos hombres sirvió para que la iglesia entendiera que era importante temer a Dios y no andar de mentirosos. Si pasan cosas, o como los que se apartan de Dios y su palabra y piensan que no pasa nada y caen en la desgracia o en el mal, y les empieza a caer todo tipo de maldiciones, todo por no temer a Dios y endurecer su corazón a Dios y su palabra, todo por tercos. Si Dios te ha estado hablando y no te has corregido, eso quiere decir que no tienes temor a Dios y que has endurecido tu corazón para con Dios, y obviamente has endurecido tu corazón para con tu prójimo. A lo mejor Dios te ha estado hablando acerca de perdonar a tu prójimo y no lo has hecho. A lo mejor Dios te ha estado hablando acerca de orar más y no lo has hecho. A lo mejor Dios te ha estado hablando acerca de ayudar a alguien y no lo has hecho. A lo mejor Dios te ha estado hablando acerca de que leas la palabra y no lo has hecho. A lo mejor Dios te ha estado hablando acerca de respetar a tu prójimo y no lo has hecho. A lo mejor Dios te ha estado hablando acerca de dar algo y no lo has hecho. Eso quiere decir que no temes a Dios y que has endurecido tu corazón. Y Dios no quiere que caigas en el mal o la desgracia. Dios no quiere que seas terco o terca, sino obediente para que seas feliz. Ahí donde está usted en casa, yo le quiero animar a que en esta hora incline su rostro ante Dios, en reverencia ante Dios, en señal de que nos humillamos delante de Dios. Agache su rostro, baje las cejas, esas cejas alzadas, baje su cerviz, incline su cuello, dóblelo tantito, un rato, humíllese delante de Dios. No endurezca su cerviz, no endurezca su cuello, no endurezca su corazón ante Dios, que ha estado hablando a su vida y que le ha hablado hoy. Así es que si sientes que Dios te habló a ti ahí en tu casa, yo te quiero que inclines tu rostro y te humilles ante el Señor. Y si puedes doblar las rodillas, dobla las rodillas y habla con Dios y pídele perdón. Pídele perdón porque Dios te ha estado hablando en algo que debes de corregirte y no lo has hecho. Pídele perdón al Señor ahí donde estás. Y si usted que es nuevo o nueva está ahí y quiere salir de la desgracia o no quiere caer en la desgracia, yo le quiero animar a usted que está ahí o que ha escuchado este mensaje, que le pida perdón a Dios. ¿Quiere usted salir de la desgracia o no caer en la desgracia? ¿O siente que está yendo su familia a la destrucción? Incline su rostro también ante Dios y pídale perdón por todos los pecados que ha hecho. Haga esta oración conmigo. Usted que es nuevo, dígale: Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora yo me acerco a ti en el nombre de Jesús para pedirte que me perdones, porque yo he pecado contra ti y he pecado contra tu palabra. He hecho lo malo delante de ti y delante de mis prójimos. Perdóname, Señor, por todos los pecados que yo he cometido. Y así como tú me perdonas, yo perdono a mis deudores. Perdono a todos aquellos que me han hecho cosas que me han lastimado, que me han ofendido, que me han defraudado. Yo los perdono, Señor. En el nombre de Jesús. Rompo todo pacto con la muerte y con el diablo. Y en esta tarde o noche o día o mañana, te recibo, Señor Jesucristo, te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador personal. Entra en mi corazón y sálvame. Ayúdame a ser fiel a tu palabra. Ayúdame a crecer en la fe. Y pongo en tus manos mi problema y mi necesidad. Quiero que te manifiestes, oh Dios, hoy, y te manifiestes a mi vida
y me saques de esta desgracia, me restaures y no me dejes caer en la desgracia. No permitas que mi familia sea destruida, no permitas que mi negocio caiga en desgracia, no permitas que yo caiga en desgracia. Ayúdame, Dios, en el nombre de Jesús. Usted que recibió a Cristo, déjeme orar por usted. Y usted, hermano, hermana, que ya oró, vamos a orar por las necesidades, que Dios cubra cada una de las necesidades. Les quiero animar a que oremos también por la hermana Norma Angélica Penagos, es la esposa de un pastor. También por nuestro hermano Javier Bojorques, también es otro pastor. También por el pastor Enrique Cruz, es otro pastor. Y por todos los que están enfermos, algunos de COVID-19 y otros de otras enfermedades. Vamos a orar por ellos, hermano, hermana que estás ahí. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, oro a ti para poner en tus manos la vida de aquellos y aquellas que escucharon esta palabra y que hoy se arrepintieron en su corazón de sus pecados y confesaron a Cristo como su Señor y Salvador personal. Te pido, Dios, que los tomes en tus manos, te pido que los bendigas, que los levantes, que los ayudes, que restaures sus vidas, que los saques de esa vida desgraciada en la que estaban, o que no les permitas caer en desgracia. Ayúdales, Señor, para que sean bienaventurados. Hoy les di el tema precisamente basados en tu palabra, en donde dice: bienaventurados los que temen al Señor. Y los que, para que no endurezcan su corazón y para que no caigan en desgracia. Señor, hoy en el nombre de Jesucristo te pido que bendigas a los nuevos, a los que hoy recibieron a Cristo como Señor y Salvador personal, y les aumentes su fe y quites el corazón de piedra y pongas un corazón de carne en ellos, sensible a la voz de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Cambia su vida, Señor, para que miren tu grandeza y glorifiquen el nombre de Dios. Y toma en tus manos las necesidades de cada uno de tus hijos y de tus hijas que están en casa. Toma en tus manos, Señor, la vida de la esposa de la pastora Norma Angélica. Toma en tus manos la vida del pastor Javier Bojorges. Toma en tus manos la vida del pastor Enrique Cruz. Y toma en tus manos la vida de todos aquellos enfermos contagiados del COVID-19, familiares y amigos y aún hasta extraños. Y sánales, Señor, sánales. Pon tu mano poderosa sobre de ellos. Yo he recibido testimonios de hermanos y hermanas, algunos que se contagiaron y que estaban en peligro de perder la vida, y algunos fueron sanados de una manera impresionante, Señor, que ha servido para que yo glorifique tu nombre y para que anime a la iglesia y a todos aquellos que están mirando y escuchando este mensaje, para que crean. Dios es todopoderoso. Y si clamamos a ti, tú nos respondes, Señor. Y hoy estamos aquí clamando a ti para suplicarte que sanes al que está enfermo en casa, para que sanes al amigo, al familiar, al pariente, al vecino. Sánales, Señor. Pon tu mano poderosa sobre de ellos y sánales, Señor. Sánales. Lo que no puede hacer el hombre, tú lo puedes hacer. El hombre no tiene la medicina todavía, pero tú eres el Señor que sana, el Dios todopoderoso, el sanador. Y hoy clamamos a ti por esa sanidad para los enfermos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Y también clamamos para que cubra la necesidad que tiene cada uno de tus hijos y de tus hijas que están en casa, Señor. Te lo suplico, escucha la oración y respóndenos. Muéstrales tu grandeza y tu poder cubriendo su necesidad, para que tu nombre sea glorificado. Padre Dios, te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo: todo cuanto pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Sea la gloria para ti, Señor, sea la gloria para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Bendiciones, hermanos. No endurezcan su corazón para con Dios y para con el prójimo. La paz de Dios sea con ustedes.